Te sorprenderá descubrir la verdad sobre el rostro y el color de piel de Jesús. ¿Era Jesús realmente como lo hemos imaginado durante siglos? Durante generaciones, las imágenes de Jesús han reflejado una figura idealizada, pero ¿qué tan cerca están de la realidad? Existe una carta escrita por Pilato, el gobernador romano de Judea, dirigida al emperador Tiberio, que contiene detalles impactantes que van más allá de lo que los evangelios nos relatan: su apariencia física, su vida, los milagros que realizó, los eventos de su juicio, su brutal crucifixión e incluso su desconcertante resurrección. ¿Qué secretos pudo haber revelado Pilato sobre el hombre que dividió la historia en un antes y un después? En esta carta, Pilato no solo documenta los acontecimientos de esos días, sino que también ofrece un vistazo a un Jesús muy diferente del que nos han mostrado. Desde los primeros párrafos se percibe la inquietud de Pilato, quien describe Judea como una provincia difícil, un territorio lleno de tensiones religiosas, políticas y sociales. Jerusalén era un hervidero de conflictos, y Pilato confiesa sentirse constantemente al borde de un levantamiento popular. Pilato relata que su llegada a la región estuvo marcada por desafíos inmediatos. La hostilidad de los líderes religiosos y la desconfianza del pueblo hacia el gobierno romano lo llevaron a una situación de constante tensión. Sin embargo, en medio de este caos, comienzan a surgir rumores sobre un hombre en Galilea. Al principio, para Pilato, Jesús de Nazaret no era más que un predicador, uno entre tantos que se levantaban en esa región. Pero pronto, su nombre y su mensaje comenzaron a destacar, atrayendo la atención tanto de las masas como de los poderosos. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía que sus palabras resonaran tan profundamente en un pueblo dividido? Desde este punto, Pilato comienza un relato que no solo detalla los eventos históricos, sino que también revela su propio desconcierto ante un hombre que, según sus palabras, no parecía pertenecer a este mundo. Un encuentro inesperado con Jesús. Pilato relata en su carta el día que vio por primera vez a Jesús de Nazaret, un momento que, aunque aparentemente casual, quedó grabado en su memoria. Caminaba por la plaza principal de Jerusalén cuando notó una multitud inusualmente silenciosa reunida en torno a un joven que hablaba con serenidad. Esto era algo fuera de lo común. Las multitudes solían ser bulliciosas, llenas de comerciantes, debates y disputas. Pero esta vez, todos parecían inmersos en las palabras de este hombre. La figura de Jesús, apoyado contra un árbol, no transmitía el aire de un agitador o de un predicador exaltado. Hablaba con calma, como alguien que no necesitaba elevar la voz para captar la atención. Pilato, intrigado, sintió una mezcla de curiosidad y cautela. Aunque su instinto como gobernador lo empujaba a intervenir, su intuición le decía que debía observar antes de actuar. Decidió enviar a su secretario, un hombre de confianza que hablaba hebreo con fluidez, para que se mezclara entre la multitud y escuchara lo que Jesús tenía que decir. Pilato lo describió como un acto estratégico, pero en realidad, estaba profundamente intrigado por la escena. Cuando el secretario regresó al pretorio, estaba visiblemente impactado. Con un tono reverente, le dijo a Pilato: «Nunca he escuchado palabras tan llenas de sabiduría. Ni siquiera los grandes filósofos como Sócrates o Platón podrían compararse. Este hombre habló de justicia, amor y humildad de una manera que nunca antes había escuchado. Su mensaje no era de rebelión, sino de reconciliación». Estas palabras sorprendieron a Pilato. No era común que su secretario, un hombre disciplinado y poco impresionable, mostrara semejante admiración. Esto despertó aún más la curiosidad del gobernador, quien desde ese momento empezó a prestar atención a Jesús. Quería entender por qué un hombre como él, sin riquezas ni poder político, podía influir tanto en la gente. La apariencia de Jesús según Pilato. En su carta, Pilato dedica un pasaje entero a describir la apariencia de Jesús, algo que rara vez se menciona en los textos históricos. Según Pilato, Jesús tenía una presencia que era difícil de ignorar,
no porque fuera imponente físicamente, sino por la calma y el aura que irradiaba. Pilato lo describe como un hombre de mediana estatura, pero con una postura erguida y segura que parecía hacerle más alto. Su cabello largo y ligeramente ondulado caía armoniosamente sobre sus hombros. De un color castaño claro, casi rubio, su cabello resaltaba entre la multitud, pues no era común en la región. Este detalle intrigó a Pilato, quien mencionó que la apariencia de Jesús no parecía pertenecer completamente al entorno en el que vivía. Pero si algo destacaba en Jesús eran sus ojos. Pilato los describe como profundos, de un color que oscilaba entre marrón y azul según como la luz los iluminaba. No eran solo un rasgo físico, para Pilato, esos ojos parecían contener un conocimiento que iba más allá de lo humano. Era como si Jesús pudiera ver directamente el alma de quien lo miraba. Transmitían compasión, pero también una firmeza que pocos podrían sostener, escribió. La piel de Jesús, clara y suave, mostraba un equilibrio curioso. Parecía alguien acostumbrado a pasar tiempo al aire libre, pero su apariencia general era impecable. Esto contrastaba con la mayoría de las figuras religiosas de la época que se veían gastadas por las penurias y los viajes. Su rostro era simétrico, con rasgos que inspiraban confianza. Pero lo que más llamaba la atención no era su belleza física, sino la tranquilidad y autoridad que proyectaba. Incluso en situaciones tensas, su semblante permanecía sereno, como si estuviera en sintonía con algo más grande que lo que ocurría a su alrededor. Jesús vestía con simplicidad, pero con dignidad. Sus ropas, aunque modestas, estaban siempre limpias y bien cuidadas. Pilato notó que no llevaba adornos ni joyas, un reflejo de su desapego de lo material. En lugar de eso, su presencia transmitía humildad y paz. En conjunto, Pilato describe a Jesús como un hombre que no necesitaba hablar para imponer respeto. Era alguien cuya simple presencia podía calmar multitudes y hacer que incluso un gobernador romano, acostumbrado a tratar con poderosos y rebeldes, sintiera un profundo impacto emocional. No era como los demás hombres, concluyó Pilato. Había en él algo que parecía trascender lo humano. El impacto de las palabras de Jesús. Uno de los momentos que más marcaron a Pilato en su interacción con Jesús fue un episodio que, en apariencia, pudo parecer trivial, pero cuya profundidad resuena hasta el día de hoy. Jesús fue interrogado públicamente sobre un tema delicado, los impuestos al Imperio Romano. Un grupo de personas, buscando ponerlo en aprietos, le preguntó si era correcto pagar tributos al César, esperando que su respuesta lo colocara en conflicto con las autoridades romanas o con el pueblo judío. Jesús, en lugar de responder de forma directa, pidió que le mostraran una moneda. Sosteniéndola en sus manos, preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Al responderle que pertenecía al César, Jesús pronunció las palabras que asombraron a todos los presentes. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pilato, al escuchar el informe de su secretario sobre este episodio, quedó profundamente impresionado. Estas palabras, simples en su estructura, contenían una sabiduría que trascendía las fronteras políticas y religiosas. Jesús no solo había evitado caer en la trampa que le habían tendido, sino que también había planteado una reflexión universal sobre las lealtades terrenales y divinas. En su carta, Pilato escribió: no era un rebelde ni un agitador. Sus palabras no incitaban al desorden, sino a la paz y la justicia. Era un hombre que parecía comprender tanto los caminos del mundo como los de los dioses, y trataba de armonizarlos con una sabiduría que nunca antes había visto. Sin embargo, estas palabras que impresionaron a Pilato fueron como un desafío para las élites judías. Los líderes religiosos se sintieron expuestos y humillados por las enseñanzas de Jesús. Este hombre, aparentemente común, denunciaba su hipocresía con una precisión que no podían contradecir. Los comparaba con tumbas hermosamente decoradas por fuera, pero llenas de corrupción y muerte por dentro.
Esto no solo les enfurecía, sino que los hacía temer por su posición de poder. Pilato, consciente de esta tensión, permitió que Jesús continuara hablando y enseñando, algo que él consideraba un acto de justicia. Sin embargo, esta tolerancia lo colocó en el centro de un conflicto que eventualmente sería imposible de controlar. El juicio de Jesús, un dilema moral para Pilato. El juicio de Jesús fue, según las palabras de Pilato, uno de los momentos más desgarradores de su carrera como gobernador. La presión que sentía provenía de todos los frentes. Por un lado, las multitudes manipuladas por las élites religiosas exigían con furia la crucifixión de Jesús. Por otro lado, la propia conciencia de Pilato le decía que estaba frente a un hombre inocente, uno que no había cometido ningún crimen digno de muerte según las leyes romanas. Pilato intentó apaciguar a la multitud utilizando una costumbre tradicional durante la Pascua, liberar a un prisionero como gesto de misericordia. Propuso liberar a Jesús, creyendo que esto calmaría a la multitud. Pero, para su sorpresa y horror, el pueblo, influenciado por los líderes religiosos, clamó por la liberación de Barrabás, un conocido criminal y rebelde. Pilato quedó desconcertado. No podía entender cómo alguien como Jesús, cuya presencia y palabras transmitían paz y compasión, podía ser tan odiado. A pesar de sus intentos por razonar con la multitud, los gritos de «crucifícalo! ¡Crucifícalo!» resonaban cada vez con más fuerza. En su carta, Pilato describe el momento en que, agotado y sin opciones, pidió un recipiente con agua y, frente a todos, lavó sus manos en un gesto de impotencia y desesperación. Declaró solemnemente: «No encuentro culpa en este hombre. La responsabilidad de su sangre recae sobre ustedes». Pero este gesto simbólico no detuvo la furia de la multitud. Pilato, sintiéndose atrapado entre el deber político y su propia conciencia, finalmente cedió a la presión. Ordenó la crucifixión, aunque, como confiesa en su carta, lo hizo con el corazón pesado y lleno de remordimientos. Sabía que estaba condenando a un hombre justo, escribió Pilato. Pero la política a menudo exige decisiones que van en contra de lo que uno sabe que es correcto. Esa decisión pesará sobre mí hasta el final de mis días. El juicio de Jesús no fue solo un evento judicial, fue un choque de mundos, valores y poderes. Pilato, un representante del mayor imperio de la historia, se encontró enredado en el destino de un hombre que, según sus propias palabras, parecía pertenecer a otro reino. Uno que no podía ser medido ni controlado por las leyes humanas. Esta experiencia dejó una marca indeleble en Pilato, quien, al final de su carta, reflexionó sobre cómo aquel día no solo había sellado el destino de Jesús, sino también el suyo propio. Los eventos sobrenaturales en la crucifixión. Lo que ocurrió durante la crucifixión de Jesús no solo fue un evento histórico, sino algo que trascendió las leyes de la naturaleza, dejando una impresión indeleble en Pilato y en todos los que estuvieron presentes ese día. En su carta al emperador Tiberio, Pilato narra los hechos con un tono que mezcla asombro y temor, describiéndolos como algo que nunca había presenciado en su vida. Pilato cuenta que, poco después de que Jesús fue crucificado, el cielo comenzó a oscurecerse de manera inexplicable. Aunque era mediodía, la luz del sol desapareció como si un velo negro cubriera la ciudad. Este fenómeno no pasó desapercibido para nadie en Jerusalén. El terror se apoderó tanto de los habitantes judíos como de los soldados romanos. A esto se sumó un violento terremoto que sacudió la ciudad y los alrededores. Pilato lo describe así: parecía como si la misma tierra estuviera protestando por lo que acabábamos de hacer. Los muros del templo temblaron, algunas casas se derrumbaron y las multitudes que habían clamado por su muerte comenzaron a dispersarse, llenas de pánico. Entre los testigos, un centurión romano que supervisaba la crucifixión fue uno de los más afectados. Según el informe que llegó a Pilato,
este hombre, endurecido por años de servicio en el ejército, miró hacia el cielo oscurecido, sintió el temblor bajo sus pies y observó a Jesús en sus últimos momentos. Entonces, exclamó con voz temblorosa: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Pilato, al escuchar este testimonio más tarde, confesó que esas palabras resonaron en su mente durante días. Aunque no era un hombre religioso, se vio obligado a reflexionar sobre si lo que había presenciado no era simplemente un acto de justicia romana, sino algo mucho más trascendental. En la carta, Pilato escribe: «No soy supersticioso, pero los eventos de ese día me hicieron dudar de todo lo que creía saber. Fue como si el cosmos entero se inclinara ante este hombre al que habíamos condenado. Incluso los judíos más escépticos comenzaron a hablar de señales y milagros. Algunos dijeron que habían visto figuras angélicas en el horizonte, otros afirmaron que las cortinas del templo se habían rasgado en dos desde arriba». Pilato, aunque no confirmó estos rumores, admitió que aquel día era diferente a cualquier otro en su vida. El misterio de la resurrección. La historia no terminó con la crucifixión. Días después, Pilato recibió un informe que lo dejó desconcertado: el sepulcro donde Jesús había sido enterrado estaba vacío. Este hecho desató una oleada de rumores entre los seguidores de Jesús, quienes proclamaban que había resucitado, tal como él mismo había predicho. Pilato, escéptico pero consciente de las implicaciones políticas y sociales, ordenó una investigación exhaustiva. Llamó a los soldados que habían sido asignados para vigilar la tumba. Uno de ellos, visiblemente afectado, relató lo que había sucedido en la madrugada del tercer día. «Vi una luz brillante que parecía venir del interior del sepulcro», dijo el soldado, «como si los cielos mismos estuvieran cantando. Sentí un temblor en la tierra, y luego un silencio tan profundo que parecía envolverlo todo. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré: figuras resplandecientes alrededor de la tumba. Era como si el lugar estuviera lleno de una presencia divina». El soldado admitió que se desmayó del miedo y que, al recuperar la conciencia, el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Pilato escuchó este relato con incredulidad, pero también con una creciente inquietud. ¿Era posible que lo que decían los seguidores de Jesús fuera cierto? Para complicar aún más las cosas, Pilato recibió informes de que algunos sacerdotes judíos intentaron sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Sin embargo, varios soldados rechazaron estas ofertas, insistiendo en que lo que habían visto era real y que no había explicación humana para ello. Pilato escribió en su carta: «No puedo afirmar con certeza qué ocurrió en esa tumba, pero sé que los hombres que custodiaban el lugar no eran mentirosos ni cobardes. Lo que presenciaron los cambió para siempre, y yo mismo no puedo evitar sentir que los eventos de esos días fueron más allá de lo que mi entendimiento puede abarcar». Los rumores de la resurrección no tardaron en extenderse por toda Jerusalén y más allá, alimentando la fe de los seguidores de Jesús y desconcertando a las autoridades religiosas y políticas. Para Pilato, este episodio marcó el comienzo de una nueva era, una en la que las acciones y palabras de un hombre aparentemente humilde comenzaron a transformar al mundo. En su reflexión final, Pilato escribió: «Tal vez nunca sepamos la verdad completa sobre este hombre al que crucificamos. Pero si algo he aprendido, es que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que intervienen en los asuntos de los hombres. Lo que ocurrió esos días no fue obra de mortales, sino de algo mucho más grande». La reflexión final de Pilato. Hacia el final de su carta al emperador Tiberio, Pilato deja una reflexión que, aún hoy, sigue generando debates entre estudiosos, teólogos e historiadores. En un tono de introspección y humildad inusual para un gobernador romano, Pilato admite que los eventos que presenció durante su mandato en Judea lo dejaron marcado de por vida. En su carta, Pilato escribe: «Si lo que he visto y oído es cierto, este hombre no era un simple mortal. Era alguien que poseía un poder más allá de nuestra comprensión,
alguien que parecía estar en comunión directa con el Creador mismo. Su sabiduría, su calma y la manera en que enfrentó su destino no eran propias de ningún hombre que haya conocido, ni en Judea ni en Roma. Pilato no oculta su desconcierto al describir a Jesús como alguien que parecía trascender las categorías humanas. Más allá de su apariencia física, lo que más lo impresionó fue la manera en que Jesús enfrentó el odio, la traición y la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica. Pilato confiesa que, aunque actuó bajo la presión de la multitud y las circunstancias políticas, nunca pudo deshacerse de la sensación de que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que un simple conflicto regional. He intentado narrar los eventos con la mayor precisión posible para que Su Majestad pueda juzgar mis acciones, concluye Pilato. Pero debo confesar que los días que pasé en contacto con este hombre me cambiaron profundamente. No puedo asegurar que ocurrió realmente después de su muerte, pero siento que mi papel en esta historia no fue casual. Lo que los judíos llaman providencia y nosotros llamamos destino estaba trabajando en formas que no puedo comprender. El legado de esta carta. El testimonio de Pilato no solo es un documento fascinante desde el punto de vista histórico, sino también un poderoso recordatorio del impacto que Jesús tuvo incluso en quienes inicialmente lo veían con escepticismo o indiferencia. A través de sus palabras, Pilato no solo describe los hechos, sino que revela cómo su interacción con Jesús lo llevó a cuestionar sus propias creencias y su lugar en el mundo. La carta de Pilato plantea preguntas profundas. ¿Qué vio realmente Pilato en Jesús para quedar tan afectado? ¿Por qué un gobernador romano, acostumbrado al poder y la autoridad, sentiría la necesidad de justificar sus acciones y reflexionar sobre un hombre al que otros consideraban un simple predicador? ¿Podría ser que Pilato intuyera que estaba presenciando un momento que cambiaría la historia para siempre? El legado de esta carta trasciende su valor histórico. Es un reflejo del poder transformador que Jesús tuvo en la vida de quienes lo rodearon, incluso en aquellos que se encontraban en los márgenes de su historia. Pilato, un hombre que representaba la autoridad del imperio más poderoso de la época, fue testigo de algo que desafió todo lo que sabía sobre poder, justicia y humanidad. El impacto para nosotros hoy. ¿Qué papel jugó Jesús en cambiar el curso de la historia? ¿Cómo un hombre que, según Pilato, vivía con humildad y sin buscar riquezas o poder político logró influir tanto en su tiempo y en los siglos posteriores? Estas son las preguntas que hacen que esta carta sea tan relevante hoy como lo fue en el momento en que fue escrita. Si estas reflexiones han capturado tu interés y quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. En nuestro próximo video, profundizaremos en otros misterios históricos y en cómo pequeñas decisiones pueden marcar grandes cambios en la historia. El siguiente descubrimiento podría ser aún más sorprendente.